3:23, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Yo tengo dos temitas que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con una información infausta que leí hoy y me dio mucha tristeza. Vi a una joven que se llama Jennifer Taveras, que es paciente del Jet-Set, denunciar que no tiene cobertura del SENASA para el tratamiento que ha tenido que llevar durante 56 días interna por lo que pasó en el Jet-Set. Me apenó mucho esto, por varias razones. Primero, porque eso demuestra de una forma clara en qué tipo de sistema es que estamos viviendo, cuál es la doble moral de nuestra clase gobernante respecto a la clase gobernada. Porque mire, tener como un logro para cualquier persona que tenga como, digamos, límite de medicamento unos 8,000 pesos anuales, para mí eso es aberrante. 8,000 pesos anuales es lo que tiene un ser humano para cubrir medicamentos, lo que se va en cualquier persona, en cualquier tragedia, en tan solo un mes. Y comencé pensando por ahí y digo que 8,000 pesos es lo que tenía que tener cada persona, al menos mensual. Y que esos 8,000 pesos, como salen de los bolsillos de cada persona que tiene su seguro, deberían ser acumulativos. Acumulativos porque tú los pagas. No puede ser que lo que tú pagas se te va mensualmente de tus manos. Y que no me digan que no, porque eso no resulta así, porque imagínate que te acumulen todo lo que tú pagas si tú no utilizas medicamentos o si tú no vas a una clínica. Bueno, será relativo y será incluso equitativo, porque muchos los consumen en un mes, pero hay otros que no van nunca, no van durante el año a una clínica, no compran medicamentos, no tienen por qué utilizarlo. Y sería un beneficio para las grandes mayorías. Pero más que eso, me llamó la atención, y es una sugerencia que quiero hacerle al señor Antonio Espaillat, que es el dueño del Jet-Set, a que, aunque sea por humanidad, es importante, es bueno, que casos como ese, él pueda asumirlo. Una persona que tiene 56 días postrada en un hospital público, que ya su seguro SENASA no le sirve para nada, repito, aunque sea por humanidad, aunque sea para que la sociedad lo valore de una manera diferente o de la manera que él es, porque se ha querido hacer de él un monstruo y no lo es. Yo conozco a Antonio Espaillat y no es un monstruo, pero con cosas como esa él se valida ante la sociedad, ante mi país. Yo lo que sugiero es que asuma los gastos médicos de esa joven que quedó herida, postrada en una cama durante lo que pasó en su empresa, que es el Jet-Set. Yo creo que sería bueno de cara al país, de cara al mundo y de cara a esa familia. No hay que pensar necesariamente en que eso no me corresponde y estamos en un proceso judicial abierto. Repito, yo lo he dicho en términos humanos. Yo creo que conviene que pueda asumir esa cuota y no creo que sea ni siquiera un pellizco para el señor Espaillat. De todos modos, esto encuera, esto desnuda nuestro sistema de salud, desnuda nuestra clase política, nuestra clase dirigencial. Cuando un ser humano en el sistema de Seguro Nacional de Salud, no le alcanza para cubrir sus gastos en 56 días, porque hay muchos procedimientos que ciertamente son caros. Hay muchas cosas que tienen que comprarse que ciertamente son caras. Y ese es el tipo de cosas en la que los gobernantes tienen que pensar si le interesa a su país. Quería decir eso sobre ese tema. Sobre el caso. Pero hay algo que yo no entiendo ahí. Porque precisamente como tú dices, ese es el sistema que tenemos. Pero entonces, ¿van a resolver con dinero de quién? Porque el director de ese servicio fue incluso al hospital a decir que ellos garantizan. Entonces, ¿cómo que lo garantizan? ¿SENASA? Sí, ¿cómo que lo garantizan ahora? O sea, ¿cómo es? ¿Es individual? No, a salir. Lo garantiza para poder cubrir el parcho de un sistema que es... Tiene que asumir un gasto extraordinario SENASA con ella.
No, Senasa no, ya no es Senasa, ya no lo vea como Senasa. Ya no es el Senasa. Gasto extraordinario lo va a asumir el gobierno y el Estado. En el caso vía Senasa, porque Senasa es el obviamente vía Senasa. Entonces, pero era necesario que se haga un escarceo público, que tenga que lacerarle el alma a uno ver una noticia como esa, para que el director de Senasa pueda accionar. No pudo haberlo hecho sin que los medios de comunicación enrostren al gobierno. A eso es precisamente que me refiero. A eso que me refiero. Sí. Porque aquí muchas cosas se resuelven cuando hay una denuncia en los medios. Entonces ahí es la institución que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahí se presenta como la salvadora. Y es ahí en donde esas instituciones demuestran su incapacidad. Claro. Porque cuando yo veo, por ejemplo, que hay personas, de las miles de personas que necesitan medicamentos catastróficos para enfermedades catastróficas, que no los tienen, y de repente un comunicador, llámese Adolfo, Patricia, Roberto, por la influencia que tiene, los consigue en media hora. Exacto. Eso te dice a ti que algo anda mal. Exacto. Porque no es posible que porque yo hable por aquí aparezca el medicamento. Sí. Eso significa que hay medicamentos que no están distribuyendo bien los malditos medicamentos. Ese es el tema. Lo que está pasando. En el caso de la chica. Entonces te lo mandan, y lo hacen público. Lo mandamos. Resolvimos el problema que en la expresión de la tarde nos presentaron. ¡Wow! No, y después tú vienes aquí. Coño, pero eso dice que tú tenías la vaina ahí y no resolviste después tú vienes aquí al programa a agradecer eso. Sí. Agradezco las buenas intenciones. ¿Y qué pasa con los cientos y cientos de personas que se quedan detrás y no tienen el alcance? Que no tienen la posibilidad de llegarnos a nosotros. A eso es que me refiero en el caso, a eso es. A raíz de la denuncia que circuló en medios impresos sobre el caso de esta joven, el Senasa se excusó definiendo el tema como un malentendido. Mira, lo que aún más, sí, claro, que se trató de un malentendido respecto a la joven. No fue y que por eso digo, o sea, tratan de ponerle el parcho con una excusa vergonzosa, pobre, vaga, irresponsable además. No es un malentendido, es una de las tantas carencias e injusticias que tiene el sistema. El seguro tiene un límite. Tú tienes una cobertura X. Me parece que creo que no excede los 10,000 pesos hay cosas que al año en cobertura de medicamentos. De medicamentos. Pero en términos de lo que te cubre para procedimientos, creo que no pasan los 2 millones de pesos. No. Y ella tiene 56 días ahí y ha sobrepasado esa. Lo que pasa es que ella tiene una situación muy especial. Ella no tiene piel en el pie. Y cada capa de esa cuesta 8 rupturas en el pie. 8. Han tenido que rehacerle el pie completo, pero lo tiene descubierto el hueso y los nervios al aire. ¿Se entiende? Entonces, todo eso requiere de un trabajo de menicida, de reconstrucción y plástica, de cirugía plástica, de nivel 1. Entonces, parece que ese es un gasto extraordinario que no está en el paquete, en la cobertura de Senasa. Entonces, le han brincado la tablita pero es un gasto extraordinario que el gobierno había asumido, había hecho público, como dice Roberto, que asumía todos los gastos de... No, el gobierno no dijo que asumía los gastos de nadie. ¿Cómo que no? El gobierno le iba a dar a las familias 30,000 pesos mensuales. No que asumían los gastos. Porque además el gobierno no puede asumir los gastos. Hasta diciembre. Sí. No, van a disponer mensuales un subsidio de 30,000 pesos hasta diciembre. Familia, pero en el caso de la cobertura médica. No, porque la mayoría de la gente que tuvo problemas allí tiene buen seguro médico y tiene cuarto. No, hay algunos que no. Por ejemplo, el que pusieron ayer de alta, en condición de alta. El mesero. El mesero, el que trabajaba en cocina o algo así. Ese debería asumirlo Antonio también. No, ese lo asumió Idopril, porque él estaba en labor de trabajo. Lo asumió completo Idopril. Sí. Porque Idopril... Pero yo me refiero a si necesita algo extra. Sí, yo entendí tu llamado y yo creo que sí, que Antonio debe tener un gesto debe estar abrumado. De solidaridad, digamos. 65 demandas y faltan 100 y pico más. Sí, pero eso puede ayudar. Quería decir eso porque es lamentable que uno tenga que abrir un periódico y enfrentarse a casos como esos y ver que por otra información del mismo periódico se solucione.
Eso para mí, aunque al funcionariato de cualquier gobierno le parece genial aparecer llevando, mire, hemos entregado aquí los medicamentos que nos pidió Roberto. Miren, para que usted vea que nosotros resolvemos. Sí, tú entregaste lo que te pidió Roberto porque es una figura pública, porque tiene el poder de la comunicación, pero hay 4 millones de gente igual, pendejo, hijo de tu madre, que no tienen el medicamento. No jueguen pero, con la gente. Oye, eso se hace tan así que, por ejemplo, bueno, yo creo que la Z lo hacía muchas veces, que la gente llamaba, tenía una sección incluso de resolver problemas. La gente llamaba y yo una vez llamaba el médico o el director, sí, estamos autorizando, y yo pensaba ahí los 70,000 que hay esperando, que no tienen la voz en los medios. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Sí. Óyeme, eso pasa y pasa a diario. Ese es el problema. Entonces, para mí es un termómetro de cómo anda la sociedad. Por eso lo digo. No es posible que cambiemos porque haya 2 o 3 personas que tengan acceso a conseguir las cosas. Parecería contradictorio con mi accionar porque debo decir públicamente que en ocasiones he tenido que buscar medicamentos para ciertas personas y los he logrado porque los conozco, ¿tú entiendes? Correcto. Pero en el fondo me siento mal porque yo quisiera que eso lo consiga, incluso Exacto. quien me lo pide, sin tener que acudir a mí. Porque ¿por qué acuden a mí? Porque presumen que uno es amigo de fulano y que uno tiene cierto contacto. Coño, ayúdame con esto. Sí. Y uno lo hace con 1000 amores. Pero esa persona pudo ahorrarse eso, sencillamente sin tener que acudir a uno. Pero esa es la vida. Bien. Hay otro tema breve que quiero compartir y es que se aproxima nuevas manifestaciones del Colegio Médico Dominicano, nuevas protestas. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno, después de haber dialogado con ellos y haber pedido un tiempo para estudiar las propuestas, ha determinado que no hay cuartos para un aumento a los médicos pensionados. No hay cuartos para un aumento de los médicos pensionados, que era la propuesta principal que motivó los paros de los médicos en diferentes hospitales del país. Yo creo que Waldo Ariel Suero está preparando sus cañones, ya lo dijo, que en los próximos días habrá manifestaciones. No solamente por eso, dice él, sino porque han continuado las cancelaciones. Respecto de las cancelaciones, yo creo que Waldo Ariel tampoco tiene razón, porque es cierto que ha habido nuevas cancelaciones, pero ha habido nuevas cancelaciones fundamentadas. Y cuando se ha cancelado un médico irresponsable, charlatán, que no va a su trabajo como cualquier empleado público y te llevan a ti los motivos que están ahí extremadamente claros de por qué lo cancelaron, no puede ser que el gobierno tenga que ceder ante ese tipo de irresponsabilidad, porque hacerlo con los médicos es lo mismo que hacerlo con todos los empleados del país, porque la única diferencia de un empleado público que es médico con cualquier otro empleado público que no lo es precisamente la función que cada uno ejerce. Entonces tú le estás dando pie a que cualquier gremio de cualquier naturaleza pueda exigir lo mismo, porque estamos en un sistema de igualdad y de equidad. Entonces, los médicos no son de otro planeta, no pueden tener privilegios irritantes, no pueden medírseles con un rasero diferente al que se le mide a todos los ciudadanos comunes. Entonces hay que buscar un centro para que además de que se les lleve al Colegio Médico Dominicano las razones de esas cancelaciones, será necesario presentarla en un foro público para que el Colegio Médico entienda que cualquier médico que incumple, que es irresponsable, que no quiere hacer horario atento a él, puede ser cancelado por otro médico que necesita trabajar, que quiere cumplir, que quiere ser responsable y que tiene vocación humana. Porque la principal vocación de un médico debe ser su vocación humana. Y cuando un médico deja de cumplir con los pacientes que tiene, ¿a dónde diablo se fue esa humanidad? Hay que sustituirlo por otro médico. Y el colegio, en vez de apañar eso, debería ser el principal promotor del cumplimiento de los estándares de calidad en los hospitales, así como se someten a los estándares en las clínicas privadas. Porque ellos no hacen eso en las clínicas privadas, al menos los que son empleados de clínica privada. Hoy en día la tendencia es a no ser empleados, sino que tienen cierto tipo de contratos
con las clínicas. Yo llevo a mi paciente, la clínica cobra porque es la clínica que yo voy a utilizar y yo cobro mis honorarios. Tienen igualas. Así que quería decir eso, porque hay que prepararse para nuevas manifestaciones, pero desde el gobierno deberían estar preparados para dar la respuesta correcta, hacer lo que hay que hacer. Porque en este presupuesto para este año no hay aumento para los médicos pensionados. No hay cuartos, y esa es una realidad. Que probablemente se sientan a estudiar y hagan un pacto de que para el próximo año o el próximo, quizás. Pero no son solo los médicos los que comen aquí, ni los pensionados, ni los actuales. Si es por aumento, el país en términos general sufre los embates de la carestía. Ahora, yo no me arriesgo mucho a hablar de ese tema, porque como los gobiernos han dado muestra de tanta debilidad, sobre todo ante el colegio médico, que yo no dudo que aunque hayan dicho eso, sí, ahorita dice que aparezca. Pero es que sucumben. Es que aquí, y yo lamento tener esta contradicción con Adolfo. No lo lamento. Sí, me siento muy Son naturales, esto es democracia aquí en esta cabina. Es que aquí quien está en defecto es el gobierno. Ajá. Porque quien hizo el compromiso con pero no lo hizo con los pensionados. Y lo hizo, sí, con los pensionados. No. Desde noviembre del año. Búsquese la reunión del 2023. Del año 26, que se aprobaron 23. Una línea, 2023. Sí, que se aprobaron un grupo de temas ahí y que luego fue refrendado por el presidente con su presencia. El ministerio viene identificado con esto. Entonces, es el gobierno que se ha puesto en defecto, porque eso de que no tienen el dinero debieron decirlo desde el principio. Yo pienso que Ángel, lo que dice Ángel tiene sentido, porque realmente el gobierno no hizo el compromiso, pero lo dejó abierto. Bueno, pero no les aseguro nada de que no había cuando dinero. Usted hace compromiso, Roberto, el compromiso es tu pactar. Exactamente. Y eso del aumento de los pensionados nunca se pactó. Y dejó abierta la posibilidad. Exacto. Bueno, pero eso es lo que ha hecho. Sí, en palabras textuales. No hay dinero. Pueden pasar 100 años. Ahí debió decirle, no hay dinero para eso. Perdón. Ya. Dijeron pero estudiarlo. En un momento que no hay, en otro puede haber. Dijeron estudiarlo para el presupuesto del 26, del 24. Y pasó el 24, pero está terminando el 25. Está terminando el 25. Lo que se terminó para el 24 el aumento de los médicos y se le hizo de un 25%. Y se incluyó en el presupuesto del año 2025. Y se le hizo un aumento de un 25%. Y lo propio están viviendo las enfermeras que hoy hicieron un anuncio símil a este que Adolfo está haciendo. Y lo propio están viviendo todos los empleados públicos. El sector salud está viviendo un significativo retroceso en torno a las calidades de servicio. Pero que no lo sectorice. Lo propio están viviendo los agricultores. No. Muchísimos sectores. Es que a todos nos da por igual cuando tú vas al supermercado. O hay un precio especial para los médicos. O para los periodistas tenemos un tratamiento especial. Más los descamisados, los que no dependen de ese tipo. Ahora, el problema es que con ese sector se asumieron compromisos. Patrón, ese compromiso, un aumento asumir compromisos, es decir, para tal fecha tendrán tal incentivo. Como se le dijo con el aumento a ellos. Como se le dijo que se le cumplió, se incluyó en el presupuesto general del Estado. Entonces, ahora, que le diga, no es lo mismo, perdón. Nosotros no vamos a cumplir con eso. Pero perdón. Y a tener el gobierno en su momento. Pero es lo que acaba de decir el gobierno. Ha fijado una posición, ha dicho no hay posibilidades de un aumento a los pensionados. Por ahora. Porque en su momento y en palabras textuales del presidente lo que se dijo fue vamos a evaluar la posibilidad y la pertinencia de un aumento a los pensionados. Pero es que para eso no le están poniendo los médicos tampoco. En el 2028 cuando le dé la gana al colegio médico. No, pero ya gobiernen ellos. Hay un plazo prudente. No hay ningún plazo. Transcurrido. No hay ningún plazo. No la determinas tú. No hay ningún plazo. Bueno, sí, porque para ti es prudente. Porque si fuera yo, ya estuviera resuelto. Ay, sí. Ahora, la crítica fuera diferente, patrón, la crítica fuera diferente si el gobierno de manera pública se hubiese comprometido. No, pues un relajo. ¿Y cómo tú dices que eso fuera tú? La crítica, patrón. Eso es casi un reggaetón. Ya estuve. Mire, patrón, la crítica fuese totalmente diferente y yo particularmente estuviera del lado del sector médico, si
hubiese existido un compromiso con fecha puntual. Pongámonos a es que ya el tiempo. Pero es que no hay tiempo para eso. ¿Cuál fue el compromiso del presidente? Repítemelo, Patricia. En función que iban a evaluar. Él lo dijo, no en función a mi lectura, no. Él lo dijo. Que iban a evaluar la posibilidad de. En el 2024. No puso fecha. Sí, no puso fecha en lo adelante. En lo adelante, pero era para dar por cerrado con ese proceso de reclamos de aumento para el sector salud. En unos días vamos a estar en el 2026. ¿Qué hacemos? ¿En unos días cuándo? En unos días vamos a estar ya en el Lo 2026. que se está diciendo es que de momento no hay, Casi pero la situación puede cambiar respecto a cualquier mejor ingreso que tenga el país de aquí a diciembre. Le han dado pechuga y le están dando la razón a que vuelvan a cometer acciones que afecten a los más necesitados. En esa reunión, las partes acordaron que se creará una comisión conformada por el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el director de Presupuesto, el director de Pensiones y Jubilaciones y el Colegio Médico Dominicano a los fines de evaluar la propuesta del Colegio Médico relativa a la compensación salarial según la ley de los médicos pensionados. A los fines de evaluar. Esa comisión se reuniría, estoy hablando de una formación de hace un tiempo, se reuniría del 15 al 31 de enero de este año. 2015, pero le pusieron... Que fracasó con le pusieron fecha para encontrar solución a ese tema. No le pusieron fecha. No hay plazo fatal. Entonces, si no hay plazo fatal, mientras... Bueno, pues entonces preparémonos a la calle y que se jodan los pobres y los necesitados. Además, eso ellos se lo pusieron fácil porque se creó una comisión. Claro. Sí, normalmente las comisiones diseñan un camello, pero con dos jorobas. Por eso es que te digo. En todo caso, así como Waldo Ariel no es flexible en sus exigencias, que es su papel como... ha sido flexible, tiene 2 años. Perdóneme, patrón. Esperando ¿Flexible a dónde? Y jodiendo al que menos puede. De noviembre de 2023 a la fecha no es no es usted que lo afecta, porque usted va a los mejores centros de salud del país y fuera. ¿Cuál será más duro para negociar, Waldo o Xi Jinping? ¿Cuál es más duro? Sí, porque dice Trump que es duro. Vamos a ver qué piensa la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, tipo. Adelante, joven. Me voy a referir al primer tema que dijo Salomón, de Senasa. Eso es ese caso, que se sepa. Pero en el caso mío, que yo gano 11,000 pesos mensuales y consumo 12,000 de medicina, hace 3 años que no me cubren un centavo de la pastilla ni de los análisis. Consumió. Y Senasa es de lo mejor que tenemos. Lo mejor. Que no se lo consume. Aunque yo tengo una queja con Senasa. Buenas tardes. Buenas tardes. Baja el volumen. Buenas. Sí, ya, buenas tardes. Sí, yo en realidad el tema Waldo Ariel, yo a él realmente no lo justifico ahora. Yo entiendo que los gobiernos, todos los gobiernos son como medio, en ese sentido, son un poquito irresponsables porque no cumplen generalmente con lo que le prometen. Eso si usted lo puede buscar históricamente. Entonces le dan cierto combustible para que el que no ha cumplido es ahora, hermano. El que no ha cumplido es Buenas tardes. Patrón, buenas tardes, patrón. Ya ha muerto, patrón. Estamos bien. Eso es lo que queríamos. Bueno, oye, patrón. Sí, adelante, hermano. La mañana de hoy, el ayuntamiento municipal del municipio de Duvergé, que dirige el alcalde municipal Francisco Peña Guzmán, se instaló hoy una cara en honor al héroe nacional Juan Tomás Díaz, quien vivió en este municipio de Duvergé. Y además estuvo presente parte de la Academia Dominicana de la Historia. Muy bueno. Con el departamento de Duvergé, incluyendo al general médico e internista Rafael Leonidas Pérez y Pérez. Eso fue en la mañana de hoy, Natara, donde vivió en la calle José Trujillo Bardé, actualmente ahora calle Duarte. Estuvo aquí en Duvergé como comandante con el rango de mayor. Seguro aquí en Duvergé. Trujillita hasta los tuve. Oye, excelente y muy oportuno, 22. Buenas tardes.
Saludos, Salomón. Saludos, amigo. Saludos, amiga. Me encanta escuchar a hermosísima Patricia con ese cerebro que tiene, pero sobre todo tipo ciego. Con esa voz ahora ronquita que está, parece que cogió mucha brisa. Es culpa del polvo. Nunca de los polvos. En las negociaciones se habló de pensiones de los médicos. Ahora bien, debiera hablarse de aquí en adelante porque, verdad, es verdad. Ahora, patrón, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si estuviese el gobierno del PRD, que es suyo, que nunca van a llegar, ¿arreglarían esa situación? Cambio y fuera. No tengas duda si yo estoy en el gobierno. Y yo lo creo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Me ocupan para arriba. Patrón, ¿y por qué si los médicos solicitaron aumento, no solicitaron un 15 para ellos y un 10 para los pensionados? Wow. Dígame, ¿por qué no lo hicieron así? Pasen buenas tardes. Señor gobierno, 15 a nosotros y póngale un día a los pensionados. Ahí se equilibra la carga. Nada que decir. Buenas tardes. Yo tengo cómo resolverlo. Buenas tardes. El gobierno ha sometido pensiones aquí solidarias, que la mitad es mucho. Buenas. Patrón. Adelante. Buenas tardes. Salomón, sí. El 85% de los pensionados del Estado ganan 10,000 pesos. De eso no habla el patrón. De lo que ganamos 10,000 pesos de pensión. Y cuando dije que lo resuelvo es porque creo en ese tema de las pensiones solidarias. Señores, aquí se cometió un abuso durante 4 años. ¿Con qué? 4 años donde se ha gastado más de 30 mil millones de pesos al año en pensiones solidarias. Buenas tardes, Salomón, y buenas tardes, Ángela Costa y Patricia y Roberto Gil. Yo voy a decir lo siguiente. Mientras no hay cuarto, Ángel, consígueme 8 chacabanas, 2,000 pesos. Nos vemos. ¿Y para qué tú necesitas tantas chacabanas? De los 19 millones. Pero ven acá, no, eso es morbo. Hermano, no te metas en eso, no hagas ese coro. Ay, patrón. Eso está buenas tardes. Fuera del lugar. Canelo, pero yo te regalé 2 polos. Vámonos a comerciales.